vamos a hablar bajo el tema dejando lo que es de niños. Dejando lo que es de niños. Esto es necesario para cada uno de nosotros, porque hay una expectativa en el corazón de Dios. ¿Y cuál es esa expectativa? La expectativa que crezcamos y que maduremos. Así que este tema, dejando lo que es de niños, tiene como énfasis la necesidad de crecer y madurar. Dos acciones supremamente importantes en la vida del cristiano. Para eso, pues vamos a ver cuáles son las características que Dios espera de nosotros y las características que las personas que están a nuestro alrededor también esperan de nosotros. Vamos a mirar esto muy bien, porque como se lo dije, crecer y madurar es parte de la expectativa de Dios. Crecer significa aumentar el tamaño del organismo de un ser vivo. Eso significa madurar, aunque va muy ligado al crecimiento, tiene un significado más profundo. Dice, madurar significa alcanzar el desarrollo completo. Mira, alcanzar el desarrollo completo. Entonces, Dios espera mucho de nosotros, sus hijos. ¿Qué es lo que espera? Crecimiento y madurez. Que traducido en un lenguaje un poco más bíblico, frutos, resultados. Esa expectativa es muy clara de parte de Dios hacia nosotros. Pero también debemos tener presente que la gente que nos rodea, cristianos o no cristianos, también esperan que nosotros crezcamos y maduremos. Pero, ¿qué esperan específicamente cuando me refiero a crecimiento y madurez de nosotros los cristianos? Es un poco irónico decirlo, pero hay gente que no cree en Cristo y que no cree en nosotros. Sin embargo, espera del cristiano un alto estándar de vida, un alto estándar de comportamiento, un alto estándar de moral. Espera una moral diferente del cristiano. Espera una honestidad diferente del cristiano. Una sinceridad, una forma de hablar, de pensar, de comportarse diferente. Esperan una forma de establecer relaciones diferentes, un liderazgo diferente. Por eso, usted verá, hermano, que si un político cristiano sube al poder, sobre ese que sube al poder basado en la fe que profesa, se espera muchísimo. Se espera que no robe como los demás roban. Que los demás roben es normal porque no son cristianos. Pero que un cristiano robe, eso es inaudito y no imagino el escándalo donde eso llegase a suceder. ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque aunque la gente muchas veces ni sigue a Cristo ni cree en Cristo, sí espera que el cristiano, el que profesa la fe cristiana, tenga esos altares de vida. Entonces, tenlo presente siempre, que aunque la gente no te diga, yo voy contigo al templo o yo comparto tu fe, sí espera que tú y yo tengamos madurez. Y por supuesto, actuemos diferente a los demás. Por eso y muchas razones más, es urgente crecer y madurar como cristianos, como personas, como líderes, como padres, como hermanos. ¿Y por qué es urgente y necesario madurar? Porque el mundo está lleno de gente inmadura, de gente que no ha dejado las cosas de niños, que siguen actuando como niños a pesar de tener 40 años, 30 años, 20 años. Porque el que tiene 20 años ya no es un niño. El que tiene 30 años ya no es un niño. Hay gente que a los 30 años sigue siendo irresponsable, sigue siendo inconsciente, sigue siendo conformista, sigue siendo mediocre, sigue siendo facilista. Hay que crecer y madurar, porque el mundo está lleno de gente inmadura, que todavía no le ha dado lugar al Señor para que haga una obra en su interior, en su hombre interior, y pueda tener una madurez espiritual
que a su vez le llevará a madurar en muchas otras áreas. Pues si nosotros crecemos y maduramos como personas, las cosas van a cambiar. Y vamos a dejar tantas cosas de niños, tanta envidia, tanto celo, tanta división, relevantes que no tienen, hermano, un propósito realmente especial para que nosotros enfoquemos tanto tiempo en ello. Si vamos a madurar, nos vamos a enfocar en lo que edifica. Si crecemos, repito, y maduramos, las cosas van a cambiar. Por eso hay que decirle al Señor que nos ayude a tener más de Él en nosotros, a que Él haga morada en nosotros. Si Él hace morada en nosotros, eso nos va a llevar a un crecimiento. Y vamos a dejar tanta inmadurez, tanto celo disfrazado de espiritualidad, que realmente proviene de una carnalidad que no ha sido sometida a Dios. Yo no sé si tú conoces mucha gente que, entre comillas, es celosa de las cosas de Dios, pero celan lo que ni siquiera Dios ha ordenado que nosotros guardemos. Y eso es inmadurez. Hay mucha gente así, que pelea para que otros guarden y hagan cosas que Dios no ha mandado que nosotros hagamos. Y allí se enfocan, y allí juzgan, y allí señalan. Hay que dejar todas estas cosas que no son más que inmadurez espiritual para obtener el verdadero conocimiento de Dios. Y de esa manera poder crecer y madurar en los caminos del Señor. Entonces hay que madurar como personas, como cristianos, porque el mundo está lleno de gente inmadura. Pero también hay que crecer y madurar urgentemente como cristianos, porque las iglesias están llenas también de gente inmadura. Y esa inmadurez la podemos traducir en falta de carácter. Cristiano sin carácter, carácter de Cristo. ¿Se puede ser cristiano e inmaduro? Claro que sí. Hay muchos cristianos, hablando en el sentido espiritual, como niños. Están empezando, están iniciando. Es un proceso, por supuesto. Todos empezamos como niños espirituales, conociendo algo muy pequeño y muy limitado de Dios. Lo que tú y yo conocíamos de Dios antes de venir a sus pies no era nada. Pero gracias al Señor porque nos dio esa oportunidad de venir a sus pies, de venir a sus caminos. Y con todo y nuestra ignorancia, toda nuestra ignorancia, nuestra falta de conocimiento del Señor, empezamos. Así todos empezamos. Con el paso de los días ha venido un crecimiento. Con el paso de los años ha llegado una madurez espiritual. Entonces es urgente que la iglesia cada día deje las cosas que son de niños. Que nosotros dejemos las cosas que al principio eran normales. Era normal que por cualquier cosa nos pusiéramos a llorar o que por cualquier cosa entráramos en una crisis existencial. Ahora no. Cualquier cosa a nosotros no nos hace llorar. Probablemente lo que antes nos hacía llorar, ahora nos hace reír. Y ahora ya no vemos un problema en algo que decimos, esto tiene solución. Ahora, ¿cómo sé que hay inmadurez todavía en mí como cristiano? Bueno, precisamente porque hay en repetidas ocasiones desánimo en lugar de un ánimo pronto. Hay una inconstancia, hay un doble ánimo, hay una religiosidad, hay una amistad con el mundo. Hay algo que todavía me arrastra al mundo, me atrae del mundo. Eso es inmadurez y necesito crecer y madurar espiritualmente para que nada de lo que el mundo me ofrece me domine. ¿Cómo sé que hay inmadurez y que todavía me falta crecer espiritualmente? Que hay indisciplina en las cosas espirituales, hay irreverencia, hay negligencia,
hay confusión, gloria a Dios, hipersensibilidad frente a la opinión de los demás. Hay cosas que no nos pueden destruir, hermano. Y bendito sea el Señor que nos ha pasado por procesos fuertes, en donde si hubiéramos sido niños, el mundo nos hubiera recibido con los brazos abiertos. Y tendríamos una excusa. Pero bendito Dios que nos ha permitido madurar. Y aún sin importar la opinión de hermanos de mucha influencia, con cargos y demás, hemos seguido adelante. Eso, por la gracia de Dios, es crecimiento y madurez. Pero cuando a ti te afecta una mirada, una ignorada, cuando ya tú estás pensando en regresar atrás, en mirar cómo puedes ahogar esa pena, eso es señal de inmadurez y necesitas crecer espiritualmente. Cuando vienen situaciones, dificultades en lo cotidiano y de repente te llega a tu mente esa brota que antes le decías, esa ira, pues uno tiene la madurez en Cristo para decir, con la ayuda del Señor yo no lo puedo decir ni lo puedo mencionar, es más, ni lo puedo pensar. Pero ¿cómo se sabe que hay inmadurez? Porque esa persona en ese momento está siendo agraviada, siendo ofendida, se riega, hermano, y saca de lo que todavía hay en el corazón. Entonces tenemos sí o sí que madurar y crecer, porque nosotros no podemos escudarnos bajo ese pretexto que usamos. No, es que yo soy así. Es que Dios sabe que yo soy así. Dios sabía cómo era Pedro, pero lo cambió. Dios sabía cómo era Moisés, pero lo cambió. Entonces, ese yo soy así, hay que entregárselo al Señor para que Él haga con nosotros, hijos verdaderos, cristianos verdaderos, gente santa, gente que ha crecido, gente que ha madurado en Él. Entonces, no podemos seguir escudándonos en ese pretexto, es que yo soy así, y bajándonos del carro a buscarle la pelea a quien se nos atraviesa por al frente. Hay inmadurez y tú sigues actuando de esa manera. Necesita ser tratado en esa área. Y muchas otras cosas. Pudiera mencionar acerca de lo que refleja en nosotros una inmadurez en cierta área. Entonces, crecer y madurar es la expectativa de Dios. Hay que hacerlo porque encontramos inmadurez en el mundo, inmadurez en la iglesia, pero Dios no quiere que nosotros seamos de ese tipo de personas inmaduras. Importantísimo tener en cuenta entonces que crecer y madurar son dos acciones que llevan tiempo. Esto no es de la noche a la mañana. Como pastor puedo decirles, hermano, que gracias a Dios veo en cada oveja como el tiempo y la persistencia en Dios les da particularmente una solidez a muchos. Les da una madurez, un crecimiento. Y eso es precisamente lo que viene cuando uno persevera en el Señor. Ese tiempo que uno está con el Señor lo lleva a crecer y a madurar. El tiempo es muy importante. Por eso hay que respetar muchísimo y honrar demasiado a aquellos, podemos decir, héroes de la fe que están en medio de nosotros. Esos pastores, esos cristianos de 30, 40, 50 años, 60 años. ¿Cuántas veces han pasado por el fuego y por el agua? Muchísimas veces, pero siguen perseverando, porque creen a esa promesa, el que persevere hasta el fin este será salvo. Y no perseveran, hermano, un año sí, un año no, un año sí, no, es una constante. Estos ejemplos son dignos de imitar. Hay muchos ejemplos en medio de nosotros, pastores preciosos, que aún en épocas de persecución, hace 40 años atrás, 50 años atrás, hermanos, estuvieron ahí firmes. Por el pasar de los días, han crecido en sus ministerios, en su liderazgo. Y por supuesto, esa madurez en su vida cristiana
es una inspiración para nosotros. Personalmente hay dos pastores que admiro mucho, admiramos con mi esposa. Y siempre estamos honrando la mayoría de pastores aquí en Bogotá, en Colombia. Uno de ellos es el pastor Enrique Centeno. Nuestro hermano Enrique, un hombre de Dios, pionero de la obra aquí en Colombia, hermano. Es increíble su sencillez, su humildad, su cordialidad. Un hombre que fue supervisor nacional, que fue oficial internacional, que Dios le ha permitido grandes victorias, grandes bendiciones. Se sienta a hablar con uno como si uno fuera, ¿verdad? Alguien de mucha trayectoria. Y si algo a mí me impacta es esa sencillez de nuestro pastor Enrique Centeno. Le damos gloria a Dios. A veces hay comentarios y situaciones difíciles en la obra. Y uno voltea a mirar al hermano Enrique, el hermano Enrique está ahí tranquilo, con una sonrisa, como diciendo esto también pasará, porque ha visto pasar muchas tormentas también. Le admiramos mucho a nuestro hermano Enrique, su hermana Rosalba, pastores de la iglesia del 12 de octubre. Días pasados estaban celebrando, si no estoy mal, 45 años de haber fundado la congregación ahí en el 12 de octubre. Entonces imagínate qué tal uno diciendo, le voy a enseñar algo al hermano Enrique. Por supuesto que no. Lo que él ha recorrido, hermano, en esta vida cristiana ha sido mucho. Y debemos aprender con humildad y sencillez de todo lo que este hombre, ¿verdad?, ha recibido de parte de Dios. Otra persona que admiro mucho, por supuesto, mi pastor, el que me formó, Pastor Manuel Ortiz, también con muchos años de trayectoria, casi 44 años de ministerio. Ha sido, bueno, una inspiración bien grande. ¿Por qué digo una inspiración? Porque aparte de ser mi pastor, es mi padre en lo humano, en lo físico. Y siempre vi esa coherencia de lo que predicaba en el altar y lo que practicaba en la casa. Para mí, él es un gran ejemplo de madurez y crecimiento. Que a pesar muchas veces de ver cómo el prójimo habla mal y dice una cosa y otra cosa, y él es la persona más tranquila, que no está llena de rencores, ni piensa en cómo me voy a vengar, ¿no? Son modelos que nos inspiran a seguir al Señor, pero sobre todo a crecer y madurar. Uno no llega a esa madurez de la noche a la mañana. Implica tiempo. Mira, crecer y madurar implica tiempo, pero también implica dolor. Dos cosas, tiempo y dolor. Crecer y madurar implican tiempo y dolor. Aleluya. Ahora, si esto mismo lo relacionamos con lo físico, aumentar el tamaño de estatura implica dolor. Tengo mi sobrina mayor, ya va para 9 añitos, y algunos días ella dice, me duelen las piernas, me duelen los brazos, me duele el cuerpo. Y bueno, ese dolor es natural porque sus huesos están creciendo. Crecer duele. Y no solo eso, a veces yo miro a mis hijos, los golpes que se dan, los raspones, las caídas, los chichones, los rasguños. Cuando eso pasa, cuando de repente mi hijo se estrella contra el mundo y viene por ahí con sangre, bueno, al principio entrábamos en shock. Ahora pues lo tomamos un poco con calma y decimos crecer duele. Crecer duele. Toma tiempo. Pero es necesario para alcanzar el desarrollo completo. Es necesario para llegar a la medida que el Señor quiere. Entonces nadie crece y nadie madura de la noche a la mañana. Lleva un tiempo. Es un proceso. Lo que hay que aclarar es que el proceso no es eterno. El tiempo de crecimiento, de desarrollo, no dura toda la vida. Tal vez tú estés aquí en el proceso diciendo, me duele, me duele, me duele, no aguanto. Tranquilo, que el proceso de madurez, de desarrollo, no dura toda la vida. Si bien todos los días seguimos algo especial en donde alcanzamos esa estatura que Dios
quiere. Y eso sucede también en lo físico. No todo el tiempo estamos creciendo. Hay características que demuestran crecimiento y madurez. Ejemplo de esta verdad es tratar de imaginar que todavía a los 40 años pudiéramos seguir creciendo físicamente, o que a los 60 años nuestras piernas y brazos van a seguir estirándose. Pensar eso es antinatural, porque hay un tiempo para crecer. De igual manera hay un tiempo para madurar. Por eso hay que honrar a nuestros ancianos, aquellos que no solo han crecido, sino que también ya han madurado. Ahora, se dice que el tiempo para terminar de crecer físicamente está entre los 18 y 22. Seamos un poco generosos para los que tienen 21 y todavía miden unos 50. De 18 a 22 años se crece físicamente. Después de ahí, de pasar esa edad, realmente es un milagro. Si se crece 1 centímetro, 1 milímetro. Pero después de esta edad, ni porque nos alarguemos las piernas vamos a crecer. Ahora, también se dice que hay un tiempo, una edad, que después de ser alcanzada, en teoría, ya somos adultos o somos maduros. Porque se cree que a partir de los 18 años ya podemos tomar nuestras propias decisiones, que en nuestro caso somos hombres hechos y derechos. Pero siendo sinceros, uno a los 18 años no sabe muchas veces ni lo que quiere, ni a quién quiere, porque todavía las hormonas y los gustos siguen alborotados sin definición alguna. Y por supuesto, nuestros pensamientos giran muy rápido a esa edad de nuestra. Que la madurez realmente, ahora que ya casi cumplo 40, se alcanza en los hombres tipo los 30 años. Técnicamente uno ya a los 30 años puede decir yo sé lo que quiero y para dónde voy. Las mujeres maduran un poco más rápido, entre los 25, 27. Digo que hay algunos que maduren a los 30 o algunas que maduren a los 25, porque ya conoce usted casos de personas que ya casi llegan a los 40, pero aún así no saben ni lo que quieren, ni han hecho nada con sus vidas. Mira, después de este pequeño análisis surge una pregunta importante. ¿A qué edad podemos alcanzar pleno crecimiento y madurez espiritual? Que es el tema de hoy. Porque si en lo físico hay un tiempo en promedio establecido, ¿será que en lo espiritual también hay un tiempo establecido? La respuesta es no, no hay un tiempo establecido. Lo que claramente hay establecido son las etapas por las que debemos pasar en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Eso sí está establecido por Dios. Etapas que no están demarcadas por un tiempo cronológico. Escúchame esto. No, es que después de que llevas 5 años de cristiano, ya estás maduro. Después de que termines discipulado y te bautices, ya estás maduro. No hay un tiempo cronológico, ni un curso en una iglesia para decir, es que ya maduraste. Entonces, ¿por qué está demarcado el tiempo cronológico? El tiempo de crecimiento. Por una entrega de mi voluntad y sometimiento de mis emociones al Señor. Eso es lo que realmente va a determinar cuánto tiempo va a tardar el que crezcas y que madures en las cosas del Señor. Y sabes que llegar a rendir a eso al Señor, a entregar, a rendirle las emociones, la voluntad al Señor, eso es algo que le duele muchísimo a la carne. Es algo que le cuesta demasiado a la carne. Es muy difícil. Es lo que en un momento era, Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Eso cuesta. Y créeme que mucha gente, aún a pesar de 20 años, 30 años, no ha menguado, ni ha dejado que Cristo crezca en ellos. Por lo tanto, a pesar de 20 o 30 años asistiendo a un templo, no hay madurez espiritual. Después de 20, 30 años terminan cayendo en una doctrina de error. No han madurado, no han crecido.
Aclaro esto, hermanos, porque, reitero, en Cristo no crecemos y no maduramos por los años que llevemos dentro de un templo, sino por, primero, la capacidad que tenemos para entender y conocer a Dios. Mira eso, tan importante. La capacidad que tenemos para entender y conocer a Dios. Jeremías 9:24. Bendito el Señor. Jeremías 9:24. Dice la preciosa palabra: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Gloria a Dios. En la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bendito el Señor. Esto es bien importante. No sé si tú lo tienes claro, pero hay motivos para entender al Señor y conocer al Señor cada día. Hay verdaderas razones, hay verdaderas motivaciones. Si hay de algo en lo que nosotros nos podamos alabar, es en entender y conocer a Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Juicio y justicia en la tierra. Estas cosas quiero. Cuando tú comprendes eso, has llegado a una genuina madurez espiritual. Entonces, nosotros crecemos y maduramos por la capacidad que tenemos para entender y conocer a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Él espera de mí? Número 2, la capacidad de dependencia divina. ¿Qué tan dependiente tú eres de Dios? ¿Qué tan dependiente? ¿Qué tanta revelación tú conoces acerca del Dios proveedor, del Dios sanador, del Dios de lo imposible, el Dios restaurador? Tú puedes decir, yo he crecido, yo he madurado porque sé que Dios no me deja avergonzar. Eso nos lleva a pensar que ciertamente hay una madurez. Pero cuando las cosas vienen, se ponen difíciles y tú entras en shock y entras, ¿verdad?, en esos dilemas enormes, pensando que Dios te va a abandonar, eso demuestra inmadurez. Pero cuando hay paz, cuando hay confianza, cuando sabes que el Señor no te va a dejar solo, es ahí, en ese momento, querido hermano, que puedes decir, gracias Señor, porque he crecido. He crecido. Bueno, número 3, ¿cómo demostramos que hay una madurez? Por el desarrollo de nuestra fe. Si tu fe se mantiene muy, muy frágil por cualquier cosa, pues estás dudando del Señor. Es necesario madurar y crecer. Y cada día el Señor nos va a poner mayores retos para llevar a nuevos niveles nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no es cualquier clase de fe. Es esa fe que proviene del Espíritu y de una revelación en nuestro espíritu. Una convicción profunda. Aleluya. Vamos a Efesios capítulo 4. Gloria, que vive Efesios capítulo 4, versículo 11. Por favor, busquemos en nuestras Biblias ahí en esta noche. Efesios 4, 11. La bendita palabra dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos
en todo en aquel que la cabeza, esto es Cristo. Aleluya. ¿Cuál es el proceso para crecer? ¿O qué es lo que tú necesitas para crecer? Seguir la verdad en amor. Seguir a Cristo en amor. Seguir las enseñanzas de Cristo tal cual el Señor las entregó, tal cual las enseñó, tal cual las compartió a sus discípulos ahí en los evangelios. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. Por eso es importante la labor de la iglesia. Porque es una labor, hermano, sincronizada. Si nosotros como iglesia nos edificamos en amor, eso nos va a llevar a todos mutuamente a un crecimiento y a una madurez. Si nos mantenemos unidos en amor, ayudándonos, orando unos por otros, teniéndonos paciencia, eso va a hacer que la iglesia de Ciudad Jardín Norte no solo cumpla 10 años el próximo año, pero que probablemente cumpla, como ejemplo tenemos la iglesia del 12 de octubre, más de 40 años perseverando. Una generación completa. Aleluya. Y otras congregaciones que se han edificado en amor, que ahora son maduras, que ahora han crecido y que ahora podemos decir qué inspiración tan hermosa. Entonces, en el área espiritual es claro que todo el tiempo no podemos permanecer como niños. Hay un principio como todo, pero fuimos llamados a crecer y madurar, a alcanzar una estatura. ¿Cuál es la estatura? ¿Cuál es la madurez? Aquí dice la palabra, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, la estatura del varón perfecto. Fuimos llamados a crecer y madurar en la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fuimos llamados a obtener la estatura del varón perfecto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No hay que crecer más ni crecer menos. Es decir, no hay que hacer más de lo que Jesús no hizo y no hay que ser menos que lo que el Señor Jesucristo dejó de hacer. Aleluya. Dios nos ayude. Hay que alcanzar la medida correcta. Coloca en tus oraciones, Señor, ayúdame a crecer y madurar espiritualmente, conforme la estatura, la medida de la plenitud de Cristo. Y el Espíritu se lo revela claramente al apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no practiquemos las cosas de los niños, de esos que están iniciando, que les falta proceso, que les falta prueba, que les falta fuego. Gloria al Señor. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, gloria al Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Se nos relata de un problema al que el Señor Jesús tiene que ponerle solución. Era un problema en el corazón de los discípulos. Y era que ellos estaban tan preocupados con la organización del reino terrenal de Jesús que habían perdido la visión de su propósito divino. Entonces, en lugar de buscar cómo servir mejor, empezaron a discutir en cuanto a puestos, a posiciones y reconocimiento. Es decir, aunque estaban con Jesús, no habían dejado las cosas de niños. Llevaban tiempo con el Señor, andaban de campaña en campaña con el mejor predicador de todos los tiempos. Todos los días veían cómo el Señor echaba fuera demonios, pero aún así había una inmadurez espiritual, una falta de desarrollo, una falta de crecimiento espiritual. Esa falta de crecimiento espiritual les hacía enfocarse equivocadamente en el querer ser reconocido por los hombres. Les afanaba eso. Tener
miles de seguidores en Instagram, en Facebook, no tenerlos. Ellos querían ser los importantes en el reino y no habían entendido el orden del reino. Hoy en día nosotros vemos mucha gente secular, en el ámbito secular, famosos, no hayan cómo obtener seguidores. Es más, pagan algunas empresas que están dedicadas a esto para que en su cuenta figuren 20,000 seguidores, 100,000 seguidores. ¿Cuáles? Que digan, wow, ahí está el famoso. Y así estaban los discípulos. Les afanaba ser reconocidos en el reino. Hermanos, si hay un virus del cual tenemos que cuidarnos hoy, es eso. Es ese virus. A mucha gente lo sigue afectando. El que me reconozcan, el que sepan mi nombre. Es más, a pastores les afana mucho el ser reconocidos en redes sociales. Y perdóneme si hay algún pastor de ese tipo que me esté escuchando, pero tengo que decirlo. Hay un afán de que me reconozcan, que me sigan, que me vean en redes sociales, que escuchen mis mensajes. Yo le decía a mi esposa, mi amor, hay un momento en medio de todo esto que ha sido muy positivo, lo que nos está pasando, y es recordar, nosotros somos pastores de la iglesia de Ciudad Jardín. Nuestra preocupación es llegar a la iglesia de Ciudad Jardín, a los hermanos de Ciudad Jardín. A mí no me afana el que otro hermano de otra congregación le dé like si le da bendito el Señor. Me alegra que haya sido el mensaje de bendición o el texto que coloqué de bendición. Amén. Nos edificamos en amor. Mi preocupación es que el mensaje llegue a quienes el Señor me dio como responsabilidad predicarles. Esa es mi preocupación. Cuando yo coloco el conéctate, no se lo estoy diciendo a otro hermano de otra congregación. Si lo quiere hacer, bienvenido. Ese mensaje lo estoy diciendo a los hermanos de Ciudad Jardín. Si estoy enviando un mensaje por YouTube, si estoy haciendo una cosa o otra cosa, es para alcanzar la iglesia. Y por supuesto, como pastor, lo que quiero es predicar la palabra, llegar a quienes no conocen del Señor. No sacar hermanos de otras congregaciones para decir, ay, 300 me están viendo hoy, 500 me están viendo hoy. No, esa no es la razón de ser famoso en redes sociales. No me interesa y Dios lo sabe. Ahora, que si llegamos a más, pues gloria a Dios. Tampoco nos vamos a enojar por eso. Pero la motivación no es esa. La motivación de compartir mensajes, compartir predicaciones, estar en SoundCloud, estar en YouTube, estar en Instagram, estar en Facebook, porque es lo que nos toca hoy en día, no es ser famosos. Es transmitir el mensaje a la iglesia de Ciudad Jardín Norte porque es nuestra responsabilidad. Pues que Dios nos guarde, que ese virus que le está llegando a muchos, querer ser reconocidos, pues nos llegue a nosotros. Esa no es nuestra prioridad. En San Mateo entonces 18 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué era lo que el Señor les estaba enseñando a los discípulos? Que para muchos cristianos hoy no está claro. Jesús le estaba diciendo, por supuesto, nos estaba refiriendo al tamaño físico o al sentido emocional. Jesús estaba usando la figura de un niño para dar una gran enseñanza en todo el sentido de la palabra. Primero les estaba diciendo a sus discípulos que dejaran de ser infantiles espiritualmente hablando, que dejaran la inmadurez, que abandonaran de una vez ese egocentrismo, ese interés personal de dejar o de buscar posiciones terrenales. Dejen eso de niños. Dejen de discutir por cosas insignificantes. Dejen de sufrir pensando en quién es más importante.
¿Quién es el mayor? ¿Si el que predica o el que está sentado escuchando el mensaje? ¿Quién es el mayor? ¿Si el que ministra o el que es ministrado? ¿Si al que lo invitan a dar conferencias o el que las recibe? El Señor está diciendo, mira, eso no tiene nada que ver con ser grande o ser importante en el reino. ¿Quién es el mayor en tu reino? ¿El que dirige un ayuno donde van 2, 3, 4 hermanos o el que predica a una multitud de 100,000? Todos somos importantes. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo en el reino. No importa si son 2, son 3, son 5. Por eso yo estoy tranquilo, hermano. Si son 50 los que están en la transmisión, bendito sea el Señor. Gloria a Dios por el que se le conectan 50,000. Mayor su responsabilidad. Pero ¿quién es mayor? ¿El pastor de 50,000 o el pastor de 50 ovejas? Ninguno. El mayor es el Señor. El grande es el Señor. Él es el que es digno de toda la gloria. Entonces, ¿qué posición ocupamos nosotros? Somos siervos. Somos siervos. Estamos al servicio del Señor. Entonces, pensar que otro es más importante por su auditorio o por la cantidad de personas que le escuchan, eso es inmadurez. Y nosotros tenemos, con la ayuda del Señor, que dejar esas cosas a un lado, porque esas son cosas de niños espiritualmente hablando. Amén. Entonces, ¿cuáles virtudes o características debemos aprender de los niños? La virtud de la humildad para servir. Número 1. La virtud de la humildad para servir. El niño no está preguntándole al papá, ¿y qué recompensa tengo si decido hacerte caso? ¿Y qué recompensa tengo si te traigo las chancletas? ¿Y qué recompensa tengo si te paso la cuchara? Él sirve humildemente. Siempre que estoy barriendo o mi esposa está barriendo, que por cierto es cada hora, con 2 niños pequeños y una mascota, hermano, hay que barrer cada hora. Entonces mi hijo ya sabe, yo cojo es algo que está en él, es un servicio sencillo que él hace sin decirle. Yo cojo la escoba y él sale a correr a buscar el recogedor y a traerme. Donde quiera que yo esté, él llega con el recogedor. Es un servicio que él hace humildemente y sin preguntar, papá, y si te traigo el recogedor, ¿qué dulce me vas a dar? Ya cuando van creciendo como Manuela, entonces, papá, y si me porto bien, entonces tú me das un dulce, tú me das, ella tiene unos chicles que le encantan, tú me das pica pica, papá, si me porto bien. Entonces, como que entre más vamos creciendo, más interesados nos vamos volviendo. Pero la verdad es que hay que servir con humildad. No pienses cómo te va a recompensar el Señor para servir. Sirve, sirve porque para eso te llamó el Señor. Llegar a hacer un servicio sin esperar una retribución, sin esperar a que el pastor te diga, oye hermano, muchísimas gracias, tú vales mucho en la congregación. Yo generalmente suelo hacerlo, porque, pues bueno, me nace. Pero si se me olvida, hermano, no se destruya, no se eche a la pena. El trabajo lo estamos haciendo para el Señor, para edificar su iglesia. Hagamos las cosas con madurez. A mi pastor se le olvidó, bueno, es humano. Yo no puedo hacer más que decirte gracias, pero de Dios es la recompensa. Esto me alienta y me anima, porque dice la palabra que el trabajo en el Señor no es en vano. Cuando tú sirves con humildad, el Señor te recompensa. Aleluya. Que Dios nos ayude. Número 2, podemos aprender de los niños la virtud de la dependencia del Padre. La virtud de la dependencia del Padre. O ese sentirnos insuficientes. Romanos 9:16 dice así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, nosotros debemos llegar a ese punto en donde tengamos la claridad que si Dios no hace, entonces, pues, me muero. Esa dependencia del Señor, dependencia netamente del Padre. Así como cuando éramos niños. Si mi papá no me cambiaba el pañal, pues se me quemaba la colita. Así de sencillo.
Y si no me colocaba el tratamiento a esa colita quemada, pues poseíamos problemas. Hay una dependencia total cuando somos bebés, ¿verdad? Y eso tendemos a confundirlo porque decimos, bueno, si Dios quiere que yo dependa de Él, eso quiere decir que no tengo que depender para tomar decisiones. Y no, en ese aspecto podemos decir que no podemos malinterpretar. De los niños aprendemos la dependencia del Padre o el sentirnos insuficientes. Eso es un pensamiento contrario, ¿no? Son de los misterios en Dios, porque Dios nos está diciendo dejar las cosas de niños. Pero en cuanto a inmadurez, estamos hablando de las virtudes que tiene un niño. Servir con humildad, depender del Padre. Número 3, la capacidad de perdonar rápidamente. Eso es algo bien, bien especial que tienen los niños. Que no importa si pelearon hace 5 minutos, se secaron, las lágrimas se les olvidó y volvieron a jugar con el que les quitó el juguete. Nosotros tenemos que llegar también a esa madurez, porque aquí no sé si lo estás notando, como el Señor dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y no podemos entonces malinterpretar la enseñanza del Señor Jesús. Porque en el reino de Dios, crecimiento y madurez es tener ciertas virtudes de los que los niños tienen en su etapa, amén, de crecimiento. Hay que aprender a perdonar y perdonar rápidamente. Número 4, hay que ser sinceros como los niños. Y número 5, hay que ser inocentes como ellos. Ahora, voy culminando esta enseñanza. 1 Corintios capítulo 14, 20. Dice así. 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces esto lo deja más que claro. Amén. No seáis niños en el modo de pensar. ¿En qué sentido? No en el sentido de madurez, porque ciertamente hay que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer para salvación. Aleluya. La forma que pensamos, sin malicia. Que Dios nos ayude y podamos comprender lo que el Espíritu de Dios espera de nosotros. Dejemos las cosas de niños. Dejemos lo que no agrada al Señor. Dejemos a un lado el buscar posiciones para buscar lo que honra y glorifica al Señor. Que podamos cada día crecer conforme a la estatura de nuestro Señor Jesús. Y esto precisamente lo podemos ver como lo concluye el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 13, 11, cuando dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Mira, tan especial esto. El verso 12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Que Dios nos ayude a crecer y madurar en fe, en esperanza y en amor. Son prioridades de nosotros como iglesia, queridos hermanos. Dios nos ayude. El Señor tenga misericordia y si hay algo que esté estorbando el que agrademos al Señor, alguna inconstancia, alguna altivez, alguna arrogancia, alguna envidia, la desechemos y podamos vivir esa vida santa que le da gloria y honra a aquel que nos amó. Vamos a orar.